Él era el hijo del jardinero, y yo, la heredera de la fortuna familiar. Huí con él. Lo dejé todo para construir juntos una empresa que hoy factura millones. Y ahora, después de 15 años, me ha cambiado por su joven secretaria de 22 años, la misma que contrató hace 6 meses y a la que yo misma entrevisté. Necesito un cambio, Valeria. Los dos lo necesitamos, me dijo Mateo anoche mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito, ese donde celebramos cada aniversario y cada logro durante estos 15 años. Daniela y yo. Ha surgido algo especial. El cuchillo que sostenía se me cayó sobre el plato, haciendo un ruido que hizo que varias personas voltearan a mirarnos. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Cómo podía hablarme de algo especial con esa mujer como si estuviera comentando el clima? Estás bromeando, ¿verdad? Logré articular con la voz quebrada. Mateo ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Sus ojos, esos mismos que me miraban con amor cuando era un simple jardinero con sueños, ahora me observaban con una frialdad que me heló la sangre. Lo siento, Valeria, pero es lo mejor para ambos. 15 años de mi vida entregados a este hombre. Recuerdo el día que lo conocí como si fuera ayer. Yo tenía 19 años y acababa de regresar de un semestre en el extranjero. El jardín de la mansión de mis padres resplandecía bajo el sol de mayo, y fue allí donde lo vi por primera vez. Mateo, con sus 21 años, ayudaba a su padre a podar los rosales. A diferencia del resto del personal, él me miró directamente a los ojos y me saludó con una sonrisa que me dejó sin aliento. En mi familia, entablar amistad con el personal era algo impensable. Los Mendoza teníamos una reputación que mantener, pero había algo en Mateo, una chispa, una determinación que me atrajo como un imán. Empezamos a encontrarnos en secreto. Él me mostraba sus diseños de muebles, sus sueños de tener su propio taller algún día. Yo le contaba mis frustraciones con la vida que mis padres habían trazado para mí. Cuando mis padres descubrieron nuestra relación, el infierno se desató. Mi padre, Fernando Mendoza, un hombre acostumbrado a que todos obedecieran sus órdenes sin cuestionarlas, me dio un ultimátum. O terminas con ese jardinero o te olvidas de que tienes familia, me gritó, su rostro enrojecido por la ira. Una Mendoza no se mezcla con la servidumbre. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Empaqué lo poco que pude en una maleta, tomé las joyas de mi abuela y los $5,000 que tenía ahorrados, y me encontré con Mateo en la entrada del personal. Dejé atrás mi vida de lujos, mi herencia y la seguridad de una fortuna familiar construida durante generaciones. Los primeros años fueron una lucha constante. Vivíamos en un apartamento minúsculo en un barrio peligroso. Comíamos lo que podíamos permitirnos, que generalmente eran fideos baratos o arroz. Mateo consiguió trabajo en una carpintería local, mientras que yo, acostumbrada a tener todo hecho para mí, aprendí a administrar nuestro escaso dinero y a vender los muebles que él fabricaba en su tiempo libre. Pasábamos noches enteras trabajando en el pequeño taller que habíamos montado en nuestro diminuto apartamento. Yo aprendí contabilidad y marketing por mi cuenta, utilizando la biblioteca pública y cursos gratuitos en línea. Mateo perfeccionaba sus diseños, creando piezas únicas que combinaban la artesanía tradicional con un estilo contemporáneo. Un día, te lo prometo, vamos a tener la vida que mereces, me decía Mateo mientras me abrazaba en nuestra cama destartalada, después de otro día agotador. Y cumplió su promesa. Eso no puedo negarlo. En 5 años, habíamos abierto nuestra primera tienda. En 10, ya teníamos una red de tiendas en todo el país y contratos con hoteles de lujo. Creaciones Mateo se convirtió en sinónimo de exclusividad y elegancia. Pero con el éxito, Mateo cambió. El chico humilde con sueños grandes se transformó en un hombre arrogante, obsesionado con el poder y el reconocimiento. Sus camisas de franela fueron reemplazadas por trajes italianos hechos a medida, su vieja pick-up por un Porsche último modelo, sus amigos de la carpintería por empresarios y celebridades. Y yo, ingenua de mí, seguía viéndolo como aquel jardinero del que me enamoré, convenciéndome de que estos cambios eran normales, parte del crecimiento y del éxito que habíamos construido juntos. Ahora, mientras sostengo los papeles de divorcio que Roberto, mi abogado, me ha enviado esta mañana, me doy cuenta de lo ciega que he sido. Mateo no solo quiere el divorcio, sino que también está intentando quedarse con la mayor parte de la empresa, la misma empresa que construimos juntos, con mi dinero, mis contactos y mi esfuerzo. El café frente a mí se enfrió mientras seguía mirando fijamente los papeles de divorcio. Roberto, mi abogado,
Permanecía en silencio, esperando mi respuesta. Lo conocía desde la universidad y fue el único de mis amigos que no me dio la espalda cuando escapé con Mateo. No puedo creer que quiera quedarse con el 70% de la empresa. Dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Es como si los últimos 15 años no significaran nada. Es más calculador de lo que pensaba, respondió Roberto, ajustándose las gafas. Ha estado preparando esto durante meses. Las transferencias, los nuevos contratos, incluso el registro de algunas patentes exclusivamente a su nombre. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Meses? Eso significaba que mientras yo seguía trabajando 16 horas diarias para nuestra empresa, mientras organizaba nuestro aniversario sorpresa, mientras le preparaba su plato favorito cada domingo, él ya estaba planeando abandonarme. ¿Qué opciones tengo?, pregunté, sintiendo cómo la tristeza inicial se transformaba lentamente en ira. Legalmente, puedes pelear. La empresa se fundó con tu dinero, y tenemos pruebas de tu contribución en cada etapa. Pero será una batalla larga y sucia. Roberto hizo una pausa. Mateo tiene influencia ahora, contactos poderosos, y parece dispuesto a usar todo eso contra ti. Salí de la oficina de Roberto sintiéndome como una extraña en mi propia vida. Caminé sin rumbo por las calles de la ciudad hasta que mis pies me llevaron, casi inconscientemente, frente a nuestra primera tienda. Ahora era uno de los showrooms más exclusivos de Creaciones Mateo. Miré a través del cristal los muebles que habíamos diseñado juntos, cada pieza con una historia, cada colección nacida de nuestras experiencias compartidas. La colección Valeria, inspirada en las joyas de mi abuela que vendimos para comprar nuestra primera máquina industrial. La línea Esperanza, creada durante aquellos duros primeros años, cuando apenas teníamos para comer. Todo eso, nuestro legado común, ahora él quería arrebatármelo. Esa noche, al llegar a casa, la mansión que compramos hace 5 años y que yo misma decoré, me encontré con que Mateo había pasado a recoger más de sus pertenencias. Sobre la mesa del comedor había dejado un sobre. Al abrirlo, mi mundo se desmoronó aún más. Eran fotografías. Mateo y Daniela en actitudes íntimas, en hoteles, restaurantes, incluso en su oficina. Las fechas en las imágenes revelaban que su aventura había comenzado apenas un mes después de que Daniela empezara a trabajar con nosotros. Junto a las fotos, una nota. Pensé que deberías saber toda la verdad. Tu asistente, Martina. Martina había sido mi mano derecha durante los últimos 8 años. La contraté cuando apenas era una recién graduada, y la formé personalmente. Verla al día siguiente en la oficina fue difícil. Sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y vergüenza. «Lo siento mucho, Valeria», me dijo en cuanto cerré la puerta de mi oficina. «Pero no podía seguir viendo cómo te engañaban así». «¿Desde cuándo lo sabías?», pregunté, intentando mantener la compostura. «Desde hace 3 meses. Los escuché en su oficina una tarde que todos se habían ido ya». Martina bajó la mirada. «Y luego empecé a anotar los regalos, las salidas de negocios, las llamadas en código. Quise decírtelo antes, pero tenía miedo de perder mi trabajo». Mateo me amenazó directamente cuando se dio cuenta de que yo sospechaba. La rabia me consumía, no solo por la infidelidad, sino por la humillación. Todo el personal lo sabía. Todos me habían visto sonreír, confiar, trabajar incansablemente mientras mi esposo y su amante se burlaban de mí. «¿Qué más sabes, Martina?», pregunté, sospechando que había más de lo que me había mostrado. Martina respiró hondo antes de responder. «Mateo y Daniela planean irse juntos a Milán después del divorcio. Van a abrir una nueva línea de muebles allí, utilizando los contactos y el prestigio de Creaciones Mateo. Ya han estado reuniéndose con inversores italianos. La traición era completa. No solo me estaba dejando por otra, sino que planeaba llevarse nuestra visión, nuestro sueño compartido, a otro país». Esa tarde, cuando Mateo apareció inesperadamente en la oficina, no pude contenerme. Entré en su despacho sin golpear, arrojando las fotografías sobre su escritorio. «¿Cómo pudiste?», grité, sin importarme si todo el edificio me escuchaba. «15 años, Mateo. Te lo di todo». Mateo ni siquiera pareció sorprendido al ver las imágenes. Con una calma que solo incrementó mi furia, las recogió y las guardó en un cajón. «Las cosas cambian, Valeria. Los sentimientos cambian», dijo con una frialdad que no reconocí. «Daniela me entiende de una manera que tú nunca podrías. Ella ve mi visión para el futuro de la empresa». «¿Tu visión?», repetí, incrédula. «Esta empresa existe gracias a mí, a mi dinero, a mis sacrificios». Mateo se levantó lentamente, su imponente figura recordándome cuánto había cambiado físicamente también. Ya no era el joven delgado y modesto que conocí. Ahora era un hombre poderoso,
consciente de su atractivo y su influencia. Eres una mujer inteligente, Valeria. Acepta el acuerdo de divorcio y todos saldremos ganando. Pelear solo hará que ambos perdamos tiempo y dinero. Salí de su oficina temblando de rabia. En el pasillo me crucé con Daniela, quien me ofreció una sonrisa de falsa compasión. Era joven, hermosa, con esa confianza que solo tienen quienes nunca han conocido la verdadera lucha. Valeria, me llamó, con un tono dulce que solo aumentó mi ira. Quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte. Estas cosas simplemente ocurren. Me detuve en seco, girándome para enfrentarla. Disfrútalo mientras dure, Daniela, le dije con una calma que no sentía, porque cuando Mateo encuentre a alguien más joven, más bonita, o simplemente más conveniente para sus ambiciones, hará contigo exactamente lo mismo que está haciendo conmigo. Los días siguientes fueron un torbellino de consultas legales, negociaciones y descubrimientos dolorosos. Mateo había sido mucho más meticuloso y deshonesto de lo que pensaba. Había estado desviando fondos, manipulando contratos, estableciendo empresas fantasma a su nombre para canalizar parte de nuestras ganancias. Roberto me presentó las pruebas con expresión grave. Esto ya no es solo un divorcio, Valeria. Esto es fraude empresarial. Podríamos llevarlo a juicio, pero sería un escándalo que podría hundir la empresa. Completé su frase, entendiendo perfectamente las implicaciones. Exactamente. Y conociendo a Mateo, utilizará todos sus contactos para salir bien parado y dejarte como la villana de la historia. Esa noche, sola en nuestra enorme casa, rodeada de los recuerdos de una vida que ya no existía, tomé una decisión. No iba a permitir que Mateo me quitara lo que habíamos construido juntos. No iba a ser otra víctima más de su ambición sin límites. Si quería guerra, guerra tendría. La mañana siguiente me levanté con una determinación que no había sentido en años. Durante demasiado tiempo había sido la esposa complaciente, la socia leal que se quedaba en las sombras mientras Mateo brillaba como la cara visible de Creaciones Mateo. Ahora era mi momento de recuperar el control. Mi primer paso fue reunirme con Carlos Vega, el contador principal de la empresa. Carlos llevaba con nosotros casi desde el principio y conocía cada detalle financiero de nuestro negocio. Necesito toda la información, Carlos, le dije directamente. Cada transacción, cada cuenta, cada movimiento que Mateo haya realizado en los últimos 2 años. Carlos palideció visiblemente. Sus manos comenzaron a temblar mientras ajustaba nerviosamente su corbata. Valeria, hay cosas que no puedo revelar sin autorización de ambos directores, tartamudeó. Carlos, te conozco desde hace 10 años. Sé que Mateo te ha estado presionando, pero también sé que eres un hombre honesto. Mantuve mi mirada fija en él. Si ha habido irregularidades, tarde o temprano saldrán a la luz, y cuando eso ocurra, querrás estar del lado correcto de la historia. Después de una larga pausa, Carlos asintió lentamente. Dame 48 horas. Te entregaré todo lo que necesitas saber. Lo que Carlos me entregó 2 días después superó mis peores temores. Mateo no solo había estado desviando fondos, sino que también había hipotecado activos de la empresa para financiar inversiones personales. Había registrado patentes exclusivamente a su nombre, y peor aún, había firmado un preacuerdo con un grupo italiano para vender el 30% de Creaciones Mateo sin mi conocimiento ni aprobación. Esto es ilegal, afirmó Roberto después de revisar los documentos. Como cofundadora y copropietaria, ninguna venta puede realizarse sin tu firma. ¿Qué opciones tengo?, pregunté. Podemos presentar una demanda por administración desleal y fraude. Con estas pruebas tenemos un caso sólido, explicó Roberto. Pero debes estar preparada para una batalla larga y potencialmente destructiva. Esa noche, mientras analizaba mis opciones, recibí una llamada inesperada de Isabel, la madre de Mateo. Siempre habíamos tenido una relación cercana, incluso después de que su esposo, el jardinero de mi familia, falleciera 5 años atrás. Valeria, necesito verte. Su voz sonaba urgente. No puedo hablar por teléfono. Nos encontramos en una cafetería discreta en las afueras de la ciudad. Isabel, a sus 68 años, seguía teniendo esa dignidad serena que siempre admiré. Pero aquella tarde, sus ojos reflejaban una profunda tristeza. He escuchado lo que está pasando, comenzó, tomando mis manos entre las suyas. Mateo vino a verme hace unos días. Está cambiado. No reconozco al hijo que crié. Isabel, intenté encontrar palabras para no lastimarla más. No, déjame hablar, me interrumpió con suavidad.
Lo que Mateo está haciendo es vergonzoso. Traicionar a la mujer que lo ayudó a conseguir todo, a la mujer que abandonó su mundo privilegiado por él. Hizo una pausa. Su padre estaría devastado. Con manos temblorosas, Isabel sacó un sobre de su bolso. Encontré esto entre las cosas de Mateo cuando vino a quedarse en casa después de... Antes de continuar, permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. Bueno, después de que te pidiera el divorcio, dentro del sobre había documentos financieros y correos electrónicos impresos, registros de una cuenta en Suiza a nombre de Mateo y transacciones que demostraban cómo había estado preparando su salida desde hace más de un año. Hay más, continuó Isabel. Ha estado en contacto con tu padre. Mi corazón dio un vuelco. No había hablado con mi padre desde que escapé con Mateo 15 años atrás. Fernando Mendoza nunca me perdonó lo que él consideró una traición imperdonable a la familia. ¿Con mi padre? ¿Por qué? Al parecer, tu padre le ofreció un trato. Si Mateo terminaba su relación contigo y te dejaba sin nada, la corporación Mendoza invertiría en su nueva línea de muebles en Europa. Isabel bajó la mirada, avergonzada. Mateo aceptó. El impacto de esta revelación fue como un puñetazo en el estómago. No solo había sido traicionada por mi esposo, sino que mi propio padre había sido cómplice de esa traición. 15 años después, seguía intentando castigarme por haberme enamorado del hijo del jardinero. ¿Por qué me cuentas esto, Isabel?, pregunté, luchando por contener las lágrimas. Es tu hijo. Porque lo que está haciendo está mal, respondió con firmeza. Y porque te quiero como a una hija. Siempre lo he hecho. Aquella noche no pude dormir. La revelación de Isabel había cambiado todo. No se trataba solo de un divorcio o de una aventura con su secretaria. Era una conspiración elaborada para destruirme profesional y personalmente. A la mañana siguiente, llamé a Roberto. Necesito que contactes a Luis Montero, le dije, decidida. Luis Montero era el abogado más temido del país en casos de divorcios de alto perfil y disputas empresariales. Su reputación era legendaria, implacable, meticuloso y extraordinariamente caro. Valeria, contratar a Montero es declarar la guerra abierta, advirtió Roberto. La guerra ya comenzó, Roberto. Solo que yo no lo sabía hasta ahora. Mi siguiente paso fue reunirme con Carmen Hidalgo, una investigadora privada recomendada por Luis Montero. Si Mateo había estado planeando esto durante tanto tiempo, necesitaba saber exactamente qué me enfrentaba. Quiero cada detalle de la vida de Mateo en el último año, le indiqué. Sus movimientos, sus reuniones, sus comunicaciones con mi padre y con el grupo italiano. Y especialmente, quiero saber todo sobre su relación con Daniela. Carmen asintió con profesionalismo. ¿Hay un límite para la investigación?, preguntó. No, respondí con firmeza. No hay límites. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Mientras esperaba los resultados de la investigación de Carmen, tuve que seguir fingiendo normalidad en la empresa. Mateo había regresado de un viaje de negocios a Milán y actuaba como si nada hubiera pasado, saludándome cordialmente en los pasillos e incluso invitándome a reuniones donde discutíamos el futuro de la empresa, como si nuestra separación fuera apenas un detalle administrativo. Su descaro me enfurecía, pero me obligué a mantener la calma. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca, me había aconsejado Luis. Una semana después, Carmen me entregó un informe detallado que confirmó mis peores sospechas y reveló aún más traiciones. Mateo no solo había estado engañándome con Daniela, antes de ella hubo otras. La investigación también reveló reuniones secretas con mi padre, transferencias millonarias a cuentas en el extranjero, y lo más doloroso, un plan meticuloso para hacerme parecer mentalmente inestable ante la junta directiva. Ha estado manipulando informes, alterando comunicaciones y sembrando rumores sobre tu estado mental, explicó Carmen. Aparentemente, su estrategia es forzar tu salida por incapacidad para tomar decisiones empresariales. Sentí una furia fría apoderarse de mí. Durante años había dado todo por Mateo, sacrificando mi juventud, mi relación con mi familia, oportunidades profesionales que surgieron en el camino. Le había entregado mi corazón, mi confianza y mi vida entera. Y él, en retribución,
Había orquestado mi destrucción. Esa noche, después de revisar todos los documentos una vez más, tomé mi decisión. No iba a permitir que Mateo y mi padre se salieran con la suya. No iba a ser la víctima en esta historia. Con las manos aún temblorosas por la rabia y la adrenalina, llamé a Luis Montero. «Quiero hacerlo», le dije sin preámbulos. «Quiero recuperar lo que es mío». «¿Estás segura, Valeria?» Su voz serena contrastaba con mi agitación interna. «Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», respondí. «Mateo y mi padre creen que pueden destruirme. Que soy la misma chica ingenua que escapó de casa hace 15 años. Es hora de mostrarles lo equivocados que están». El plan que desarrollamos con Luis y su equipo era arriesgado, pero potencialmente devastador para Mateo y sus aliados. Utilizaríamos las pruebas recopiladas no solo para asegurar mi posición en la empresa, sino para exponer las actividades fraudulentas de Mateo ante la junta directiva y los principales clientes e inversores. «La clave está en el timing», explicó Luis. «Debemos actuar precisamente cuando Mateo esté más vulnerable y menos lo espere. Mientras tanto, decidí hacer un movimiento que sabía que desconcertaría a Mateo. Accedí a firmar los papeles de divorcio, aceptando aparentemente sus términos iniciales. «No entiendo», protestó Roberto cuando le comuniqué mi decisión. «¿Por qué aceptar cuando tenemos pruebas para destruirlo?» «Porque quiero que baje la guardia», respondí. «Quiero que crea que ha ganado, que estoy derrotada y resignada. Y entonces, cuando menos lo espere». Roberto me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Te has vuelto implacable, Valeria». Tal vez tenía razón. La Valeria que había escapado con el hijo del jardinero 15 años atrás, llena de sueños románticos e ideales, ya no existía. En su lugar había surgido una mujer que había aprendido, a la fuerza, que en este mundo los ingenuos no sobreviven. Y yo estaba decidida no solo a sobrevivir, sino a recuperar todo lo que me pertenecía. La fecha estaba marcada en rojo en mi calendario. 15 de mayo, la reunión anual de accionistas e inversores de Creaciones Mateo. El evento más importante del año en nuestra empresa, donde se presentarían los resultados financieros, los nuevos proyectos y la estrategia para el próximo periodo. Este año, además, Mateo tenía planeado anunciar la expansión internacional con la apertura de una sede en Milán. Lo que él no sabía era que yo también tenía mis propios planes para ese día. La semana anterior a la reunión, firmé los papeles del divorcio tal como habíamos acordado. Mateo no pudo ocultar su satisfacción cuando le entregué los documentos. «Me alegro de que hayas entrado en razón, Valeria», me dijo con esa sonrisa condescendiente que había desarrollado en los últimos años. «Esto es lo mejor para ambos. Podrás empezar de nuevo». «Sí, eso es exactamente lo que haré», respondí, manteniendo una expresión neutra que no revelara mis verdaderas intenciones. Esa misma tarde, me reuní por última vez con Luis Montero y su equipo para repasar cada detalle de nuestro plan. Todo debía ejecutarse con precisión milimétrica. «Los documentos están listos», informó Luis. «Carmen ha verificado la autenticidad de cada firma, cada correo, cada grabación. No hay nada que Mateo pueda negar». «¿Y mi padre?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. A pesar de todo, enfrentarme a Fernando Mendoza seguía siendo doloroso. «Las pruebas de su participación son contundentes», confirmó Carmen. «Las transferencias, las grabaciones de sus reuniones con Mateo, los acuerdos preliminares con los italianos, todo está aquí». Respiré hondo, intentando calmar los nervios que crecían en mi interior. Esta sería la batalla definitiva, el momento de reclamar lo que era mío por derecho. La mañana del 15 de mayo me desperté antes del amanecer. Me vestí con especial cuidado, eligiendo un traje sastre negro que me había confeccionado específicamente para esta ocasión. Nada ostentoso, pero elegante, y sobre todo, poderoso. Me recogí el cabello en un moño impecable y me maquillé ligeramente, buscando proyectar determinación y confianza. Mientras conducía hacia el hotel donde se celebraría la reunión, repasé mentalmente cada paso del plan. Luis y su equipo ya estarían posicionados, esperando mi señal. Roberto tendría preparados los documentos legales. Carmen habría asegurado que todas las pruebas estuvieran accesibles en el momento preciso. Al llegar al lujoso salón, ya repleto de accionistas, inversores y periodistas especializados, noté inmediatamente a Mateo en el centro del escenario, resplandeciente en su traje italiano hecho a medida. A su lado, Daniela, vestida de forma inapropiadamente provocativa para un evento corporativo,
Sonreía como si ya fuera la nueva señora de Mateo. Y entonces lo vi. Mi padre, Fernando Mendoza, a sus 72 años, seguía imponiendo con su mera presencia. Estaba sentado en primera fila, conversando animadamente con un grupo de hombres que reconocí como los representantes del consorcio italiano. Sentí que me faltaba el aire. No había visto a mi padre en 15 años, y ahora estaba aquí, conspirando abiertamente con el hombre que me había traicionado. Por un momento dudé. ¿Realmente quería hacer esto? ¿Exponer públicamente a mi padre? ¿Humillar al hombre que una vez amé con toda mi alma? Fue entonces cuando Mateo me vio. Por un segundo, su expresión reflejó sorpresa, quizás incluso un atisbo de preocupación, pero rápidamente recuperó su compostura, ofreciéndome una sonrisa forzada mientras se acercaba. «Valeria, no esperaba verte aquí», dijo en voz baja. «La reunión es solo para accionistas mayoritarios e inversores, y según los papeles que firmaste ayer». «Aún soy parte de esta empresa, Mateo», respondí con una calma que no sentía. «Al menos hasta que el divorcio sea oficial». Mateo frunció el ceño, pero no insistió. Probablemente no quería crear una escena justo antes de su gran presentación. «Como quieras, solo mantente en segundo plano, ¿de acuerdo? Hoy es un día importante». Se alejó, volviendo al grupo de italianos y mi padre. Vi cómo los tres reían, celebrando anticipadamente un trato que me excluía por completo de la empresa que había ayudado a crear. La reunión comenzó puntualmente a las 10. El presidente de la junta directiva, un hombre mayor que siempre había sido leal a Mateo, dio la bienvenida y presentó los puntos del día. Primero los resultados financieros, luego los nuevos proyectos y finalmente el anuncio especial sobre la expansión internacional. Mateo subió al escenario entre aplausos. Su presentación fue impecable, como siempre. Habló de los logros del año, de cómo Creaciones Mateo había superado todas las expectativas, mostró gráficos, proyecciones, testimonios de clientes satisfechos. Y ahora, quiero compartir con ustedes la noticia más emocionante, anunció, su voz resonando con orgullo. Creaciones Mateo dará un paso histórico. Abriremos una sede en Milán, Italia, llevando nuestro diseño y calidad al corazón de Europa. Los aplausos estallaron. Vi a mi padre sonreír complacido, a Daniela aplaudir entusiasmada, a los italianos asentir con aprobación. Este nuevo capítulo requiere una reestructuración de nuestra empresa, continuó Mateo. Me complace anunciar que el Grupo Financiero Europeo, representado aquí por el señor Berselli, adquirirá el 30% de nuestras acciones, convirtiéndose en nuestro socio estratégico para esta expansión. Más aplausos. Mateo estaba en su elemento, disfrutando cada segundo de atención. También quiero agradecer especialmente al señor Fernando Mendoza, prosiguió, señalando a mi padre, cuya asesoría y apoyo han sido fundamentales para concretar esta alianza. Mi padre se levantó brevemente, saludando a la audiencia con un gesto solemne. Era el momento. Sentí mi corazón latir con fuerza, mis manos temblar ligeramente, pero no había vuelta atrás. Me levanté de mi asiento y me acerqué al escenario con paso decidido. Un murmullo recorrió la sala. Mateo me miró, confundido primero, luego irritado. «Valeria, ¿qué haces?», susurró cuando llegué a su lado. «Disculpen la interrupción», dije, tomando el micrófono antes de que Mateo pudiera impedirlo. «Soy Valeria Mendoza, cofundadora de esta empresa, y me temo que tengo información muy relevante para todos los presentes antes de que continúe esta reunión». El silencio se hizo inmediato. Mateo intentó recuperar el micrófono, pero me mantuve firme. «Lo que están a punto de presenciar es un intento de fraude empresarial», declaré con voz clara. «El señor Mateo Guzmán ha estado desviando fondos de la empresa, ocultando información financiera, y ahora pretende vender parte de Creaciones Mateo sin la autorización requerida por los estatutos». Los murmullos aumentaron. Vi a Luis Montero entrar al salón seguido por su equipo, portando carpetas con documentos. Roberto se acercó al escenario, listo para apoyarme. «Estas son acusaciones graves e infundadas», intervino Mateo, recuperando parcialmente la compostura. «Valeria está pasando por un momento difícil debido a nuestro divorcio, y lamentablemente ha perdido el juicio». «¿Infundadas?», repliqué, haciendo una señal a Luis para que distribuyera los documentos. «Tengo pruebas de cada acusación, transferencias a cuentas en Suiza, registros de patentes exclusivamente a su nombre, comunicaciones con el consorcio italiano que datan de hace más de un año». El presidente de la Junta, visiblemente nervioso, intentó intervenir. «Creo que deberíamos continuar esta discusión en privado». «No», lo interrumpí. «Esto debe ser público. Cada accionista, cada inversor presente tiene derecho a saber la verdad antes de que se tome cualquier decisión».
Mi padre se levantó, su rostro una máscara de furia controlada. «Esto es ridículo», declaró con autoridad. «Mi hija siempre ha sido problemática. Está intentando sabotear un negocio legítimo por rencor personal». Lo miré directamente, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. «¿Rencor personal, padre?», respondí, enfatizando la última palabra. ¿Como el que sentiste cuando te ofrecí reconciliarnos hace 5 años y me rechazaste? ¿O como el que te llevó a conspirar con mi esposo para quitarme la empresa que construí después de que me desheredaras? Fernando Mendoza palideció. Nunca había mencionado públicamente ese intento de reconciliación que él había rechazado brutalmente. «También tengo pruebas de tu participación, padre», continué mientras Luis entregaba más documentos. Las transferencias a Mateo, las reuniones secretas, los acuerdos preliminares. Todo está documentado. El caos se apoderó del salón. Los accionistas examinaban los documentos con expresiones de shock e indignación. Los representantes italianos conversaban acaloradamente entre ellos, claramente preocupados por las implicaciones legales. Daniela había desaparecido discretamente. Mateo, acorralado, intentó una última estrategia desesperada. «Esto es una manipulación», gritó. «Valeria falsificó esos documentos. Está obsesionada con destruirme». Fue entonces cuando Carmen apareció con la evidencia definitiva, grabaciones de video de Mateo confesando sus planes, discutiendo con mi padre cómo me dejarían sin nada, riéndose de mi ingenuidad mientras celebraba con Daniela su inminente victoria. Las imágenes se proyectaron en la gran pantalla del salón, exponiendo la verdadera naturaleza de Mateo y la conspiración que habían tramado. Cuando terminó la última grabación, un silencio sepulcral invadió la sala. Mateo estaba pálido, inmóvil. Mi padre había vuelto a sentarse, su rostro una máscara de derrota. «Como pueden ver», concluí, recuperando el control de mi voz que amenazaba con quebrarse, «no hay nada falsificado aquí, solo la cruda verdad de la traición y el fraude». El presidente de la Junta, visiblemente conmocionado, tomó el micrófono. «En vista de estas revelaciones, la reunión queda suspendida hasta nuevo aviso. La Junta Directiva se reunirá inmediatamente para evaluar esta situación». Mientras los presentes comenzaban a abandonar el salón entre murmullos y miradas de asombro, me acerqué a Mateo, que permanecía paralizado en el escenario. «Esto no ha terminado, Valeria», susurró con rabia contenida. «Te destruiré». «No, Mateo», respondí con calma. «Ya lo intentaste y fracasaste. Lo que construimos juntos, lo que me robaste, volverá a mí, y tú enfrentarás las consecuencias de tus acciones». Al salir del salón, sentí una mezcla de emociones tan intensa que apenas podía respirar. Alivio, tristeza, satisfacción, dolor. Todo se mezclaba en un torbellino que amenazaba con abrumarme. Pero sobre todo, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: libertad. La libertad de quien finalmente se libera de las cadenas de la traición y el engaño. La batalla había comenzado, y yo estaba preparada para ganarla. Las 48 horas siguientes fueron un torbellino de reuniones, llamadas telefónicas y negociaciones intensas. La Junta Directiva convocó una sesión de emergencia que duró más de 12 horas, durante las cuales Luis Montero y yo presentamos todas las pruebas recopiladas contra Mateo y las irregularidades en la administración de la empresa. «Las evidencias son irrefutables», declaró finalmente Eduardo Vázquez, el presidente de la Junta. «El señor Guzmán ha incurrido en múltiples violaciones de nuestros estatutos y de la ley». La decisión fue unánime. Mateo quedaba suspendido de todas sus funciones en Creaciones Mateo, mientras se iniciaba una investigación formal. La negociación con el grupo italiano quedaba cancelada, y se designaría un administrador temporal hasta que se aclarara la situación legal de la empresa. Mateo no se presentó a la reunión. Según informes, había salido del país precipitadamente esa misma noche, llevándose consigo a Daniela y una cantidad significativa de dinero en efectivo. Mi padre, por su parte, había intentado contactarme repetidamente después del escándalo. Ignoré sus llamadas hasta que, 2 días después, apareció sin anunciarse en mi oficina. Fernando Mendoza seguía siendo imponente a sus 72 años, pero aquella tarde pude ver por primera vez algo diferente en él: vulnerabilidad. O quizás solo era miedo a las consecuencias legales de sus acciones. «Valeria», comenzó, su voz menos firme de lo habitual. «Lo que pasó. Hay explicaciones que debo darte». Lo miré fijamente, recordando todas las noches que había llorado por su rechazo, todas las veces que había anhelado su aprobación. «¿Explicaciones?», respondí, manteniendo la compostura.
¿Cómo podrías explicar que conspirarás con mi esposo para destruirme? ¿Que después de 15 años seguías intentando castigarme por haberme enamorado del hijo del jardinero? Mi padre desvió la mirada, incómodo. Nunca fue por eso, murmuró. O al menos, no completamente. Entonces, ¿por qué? Exigí. Respiró hondo antes de responder. Porque te pareces demasiado a tu madre, dijo finalmente. Esa determinación, esa rebeldía. Me recordabas constantemente a ella, a cómo me abandonó por otro hombre cuando eras pequeña. Me quedé sin palabras. Mi madre había muerto cuando yo tenía 12 años, y mi padre siempre había evitado hablar de ella. ¿Me castigaste toda la vida por los errores de mi madre?, pregunté, sintiendo una mezcla de incredulidad y dolor. No espero que lo entiendas, ni que me perdones, respondió. Solo quería que supieras la verdad. Y también, hizo una pausa, también quiero que sepas que estoy dispuesto a testificar contra Mateo si es necesario. Lo miré, intentando descifrar si había sinceridad en sus palabras, o solo calculaba su mejor estrategia para minimizar el daño. ¿Por qué harías eso? Porque a pesar de todo, eres mi hija, dijo, y por primera vez vi algo parecido a la emoción en sus ojos. Y porque Mateo me traicionó también. Nunca tuvo intención de cumplir nuestro acuerdo, solo me utilizó para sus propios fines. Esa tarde, despedí a mi padre con una mezcla de sentimientos contradictorios. No estaba lista para perdonarlo, quizás nunca lo estaría completamente, pero algo había cambiado entre nosotros, una honestidad cruda que nunca antes había existido. Te llamaré si necesitamos tu testimonio, le dije mientras se marchaba. Él asintió, y antes de salir, añadió, estoy orgulloso de la mujer en que te has convertido, Valeria. Aunque me duela admitirlo, eres más fuerte de lo que yo nunca fui. Las semanas siguientes fueron cruciales para el futuro de Creaciones Mateo. Con Mateo prófugo, la junta directiva me pidió que asumiera temporalmente la dirección de la empresa. Los inversionistas estaban nerviosos, los empleados confundidos, y la prensa especializada no dejaba de especular sobre el escándalo. Organicé una reunión con todo el personal, desde los altos ejecutivos hasta los trabajadores del taller. Era hora de que supieran la verdad y entendieran la nueva dirección que tomaría la empresa. Creaciones Mateo nunca fue solo sobre una persona, les dije. Ha sido el esfuerzo colectivo de todos ustedes, su talento, su dedicación. Y es hora de que eso se refleje en el nombre y la estructura de nuestra empresa. Anuncié una serie de cambios. La empresa pasaría a llamarse Creaciones UM, por Valeria Mendoza. Se implementaría un programa de participación accionaria para empleados clave y se crearía un fondo de becas para jóvenes diseñadores de bajos recursos. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Muchos empleados, especialmente los más antiguos, confesaron que habían sido testigos del comportamiento cada vez más errático y abusivo de Mateo, pero habían temido por sus empleos si hablaban. Martina, mi fiel asistente, fue nombrada directora de operaciones. Carlos, el contador que había tenido el valor de entregarme las pruebas, fue ascendido a director financiero. Personas que habían estado a mi lado durante años, trabajando en silencio mientras Mateo acaparaba toda la gloria, finalmente recibían el reconocimiento que merecían. 3 meses después del escándalo, recibimos la noticia. Mateo había sido localizado en Argentina, viviendo bajo una identidad falsa. Daniela ya no estaba con él. Aparentemente lo había abandonado apenas una semana después de su fuga, llevándose consigo una parte significativa del dinero que él había logrado sacar del país. Las autoridades iniciaron el proceso de extradición. Mientras tanto, el procedimiento judicial contra Mateo seguía su curso. Los cargos eran graves: fraude empresarial, malversación de fondos, evasión fiscal y falsificación de documentos. Una tarde, mientras revisaba el borrador del nuevo catálogo de Creaciones BM, recibí una visita inesperada. Isabel, la madre de Mateo. Valeria, hija, me saludó con su habitual calidez, aunque su rostro reflejaba un profundo cansancio. Necesitaba verte. Isabel, siempre eres bienvenida, respondí sinceramente. A pesar de todo, nunca había dejado de quererla. He visto las noticias sobre Mateo, dijo sentándose frente a mí, y quería que supieras que apoyo completamente lo que has hecho. Sus palabras me conmovieron profundamente. Isabel, nunca quise lastimarte. Lo sé, me interrumpió con suavidad. Y debes saber que no te culpo de nada. Mateo tomó sus propias decisiones. Traicionó no solo a ti, sino a todos los valores con los que intentamos criarlo.
nos abrazamos, ambas llorando por lo que habíamos perdido, por lo que podría haber sido. Isabel seguiría siendo parte de mi vida, decidí. Era la única familia verdadera que había tenido durante muchos años. 6 meses después del escándalo, Creaciones VM no solo había sobrevivido, sino que prosperaba. Las ventas habían aumentado, habíamos lanzado 2 nuevas colecciones con gran éxito, y acabábamos de firmar un acuerdo de colaboración con una prestigiosa firma de diseño escandinava. El proceso judicial contra Mateo seguía su curso, lento pero inexorable. Las pruebas eran contundentes, y cada vez más socios y empleados se sumaban como testigos de sus irregularidades. Una mañana, mientras desayunaba en mi nueva casa, más pequeña que la mansión donde viví con Mateo, pero infinitamente más acogedora, recibí un correo electrónico de un remitente desconocido. El mensaje era breve y no tenía firma. Valeria, me equivoqué. Lo perdí todo por ambición y orgullo. Ahora lo entiendo, pero es demasiado tarde. Solo quería que supieras que lo siento. M. Releí el mensaje varias veces, buscando en mi interior algún rastro del amor que una vez sentí por Mateo. No encontré nada, solo una especie de paz melancólica. Lo que habíamos compartido, lo bueno y lo malo, formaba parte de mi historia, pero ya no tenía poder sobre mí. No respondí al mensaje. No había nada que pudiera decirle que cambiara algo. Él había elegido su camino, y yo el mío. Esa tarde, mientras recorría el taller principal de Creaciones VM, observando a los artesanos trabajar en los nuevos diseños que yo misma había esbozado, sentí una profunda gratitud por las lecciones aprendidas, incluso las más dolorosas, por las personas que habían permanecido a mi lado, por la fuerza que había descubierto en mí misma. La historia de la heredera que huyó con el hijo del jardinero no había terminado como esperaba. No hubo un felices para siempre con Mateo. Pero había encontrado algo más valioso, mi propia identidad, mi voz, mi poder. Y eso, nadie podría quitármelo jamás. 5 años han pasado desde que mi mundo se derrumbó solo para reconstruirse más fuerte que nunca. Creaciones VM se ha convertido en una de las marcas de diseño más respetadas internacionalmente, con tiendas en 12 países y una facturación que supera ampliamente lo que jamás logró Creaciones Mateo. Mateo finalmente fue extraditado y condenado a 8 años de prisión por fraude y malversación. Según he escuchado, pasa sus días dando clases de carpintería a otros reclusos. Un curioso regreso a sus orígenes. Daniela desapareció con parte del dinero y se rumora que ahora vive en algún lugar de Brasil, intentando iniciar una carrera como influencer, aunque sin mucho éxito. Mi relación con mi padre nunca se recuperó completamente, pero hemos establecido una especie de tregua. Nos vemos en ocasiones especiales y mantenemos una cordialidad que, aunque distante, es más de lo que tuvimos durante 15 años. Su testimonio fue crucial en el juicio contra Mateo, un acto de redención que, aunque tardío, reconozco que requirió valor. Isabel sigue siendo una presencia constante en mi vida. A sus 73 años, disfruta de la casa que le compré cerca del mar, donde pasa los días pintando y recibiendo visitas de sus nietos, los hijos de su hija menor, no de Mateo, quien nunca tuvo descendencia. En cuanto a mí, sorprendentemente encontré el amor nuevamente. Carlos, el contador que tuvo el valor de entregarme las pruebas contra Mateo, se convirtió primero en mi aliado, luego en mi amigo, y finalmente en algo más. Nos casamos hace 2 años en una ceremonia íntima, rodeados solo de nuestros amigos más cercanos. Con él, descubrí que el amor verdadero no es una historia de sacrificios dramáticos ni de fugas románticas, sino de respeto mutuo, honestidad y compañerismo. La vida tiene un sentido del humor peculiar. Escapé con el hijo del jardinero buscando un cuento de hadas, solo para descubrir que mi príncipe azul era en realidad el villano de la historia. Pero en el proceso me encontré a mí misma. A veces, cuando recorro los talleres de Creaciones VM y veo a jóvenes aprendices trabajando en sus diseños, becados por nuestra fundación, pienso en la joven ingenua que fui. Le diría que el amor propio es más importante que cualquier romance, que la traición duele pero no destruye, y que la verdadera fortaleza no está en sacrificarlo todo por alguien más, sino en tener el valor de reconstruirse cuando todo parece perdido. La heredera que huyó con el hijo del jardinero ya no existe. En su lugar, hay una mujer que construyó su propio imperio, en sus propios términos. Y esa, creo yo, es la verdadera historia de éxito. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal.
Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.